mis estimados hermanos, vamos entonces a iniciar con la enseñanza de hoy. Hoy vamos entonces a vamos a dar inicio a este tema de cómo vencer la carne. Y quiero abordar 4 elementos muy prácticos que usted pudiera guardar en su corazón sobre cómo vencer eso. Recordemos que hemos estado hablando que la carne siempre te va a llevar a hacer a veces cosas que no quieres. Pero cómo lograr romper, cómo lograr ese punto de inflexión, cómo lograr de alguna manera disciplinar, como hablábamos en la enseñanza anterior, cómo lograr sujetar la carne al espíritu. Esos son los 4 elementos que muy prácticos vamos a usar en la enseñanza de hoy. Y para esto voy a abordar el primer principio. ¿Cómo vencer la carne? Número 1, conéctese con Dios. Ese es el primer principio que vamos a abordar en esta mañana. Éxodo, el capítulo 17, el verso 11, dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Amalek en la Biblia es tipo de la carne, es tipo de todas esas inclinaciones que a veces no nos llevan a glorificar a Dios. Y me llama la atención que Moisés está en un lugar donde si él levantaba las manos para clamar al Dios Todopoderoso, al Dios de los ejércitos, Israel empezaba a prevalecer en la guerra. Pero cuando él bajaba las manos, de alguna manera, cuando se desconectaba del cielo, Amalek o la carne empezaba a prevalecer sobre el pueblo de Israel. Y esto es bastante importante porque en este primer punto no podemos ganarle una batalla, no podemos ganar una guerra a la carne, no podríamos ganar esta guerra que a veces tenemos sobre tantas cosas en el interior si nosotros vivimos una vida desconectada de Dios. El primer principio que estamos abordando es que necesitamos conectarnos a Dios. Y hay bastantes cosas muy puntuales que a veces nos conectan a Dios. Cantar alabanzas, tener un espacio de alabanzas en la casa, escuchar las enseñanzas, conectarse a nuestras enseñanzas en vivo, ¿cierto? Escuchar las prédicas, ayunar, orar, vigilar. Todo ese tipo de cosas nos ayuda a mantenernos conectados de Dios, ¿cierto? Todo eso nos ayuda para poder nosotros estar conectados cuando lees la Biblia. Todos esos espacios que son importantes tenerlos en cada día nos ayuda a mantenernos conectados de Dios. Por eso es que el apóstol Juan, escribiendo allá en el capítulo 15 y el verso 5, dice: yo soy la vid, hablando de Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y mire la frase tan contundente que dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, es la conexión, es mantenernos conectados con Dios lo que nos va a posibilitar vivir una vida cristiana victoriosa. Por eso hay personas en la vida cristiana que a veces se conectan a muchas cosas, pero no a Dios. Y esa es la diferencia de este camino a otros, porque hay gente que a veces quiere vencer hábitos, ¿cierto? Hay personas que a veces tienen costumbres. Hay algunas otras personas que a veces tienen culturas. Hay algunas otras personas que a veces tienen ciertas cosas que quieren romper de manera generacional, pero no logran hacerlo porque no están conectados a la fuente correcta. No están conectados a Dios. Por eso es que a veces los programas, ¿cierto?, que a veces hacen para poder, digamos, de alguna manera hacer un proceso de renovación en estas personas que a veces sufren sobre adicciones y demás, ellos están tratando de conectar sobre todo el tema de las ciencias humanas, pero ese tipo de cosas, aunque ayudan en mucho, terminan siendo poco satisfactorios a la hora de obtener un resultado al 100%. Yo recuerdo que hace algún tiempo trabajé con una persona que tenía un problema muy serio de drogadicción.
Y esta persona me dice que fue a uno de estos programas y en ese programa me dice, fue extremadamente bueno, me dijo él. Yo le dije, sí. Me dijo, sí, claro que sí. Y yo le dije, porque estábamos hablando acerca de la palabra de Dios, yo le estaba compartiendo el poder que tiene el Evangelio. Y él me estaba argumentando que con este programa había alcanzado sin necesidad del Evangelio. Y él me dice, mire, yo logré absolutamente todo. Tratando de argumentarme ese tipo de cosas y que lo había conseguido a través de ese programa. Sin embargo, aunque él tenía varios problemas en torno a estas adicciones, de las 5 adicciones que tenía en ese mundo de la drogadicción, había logrado superar 4, pero una la mantenía firme. Y yo le decía, mire, tú lograste superar esas, pero hay una que se mantiene firme. Y él tocó que agachar la cabeza y decir, bueno, sí, la verdad no es tan satisfactorio en el 100%. Y es porque de alguna manera, aunque las ciencias humanas logren a veces generar elementos muy importantes, cambios positivos en la conducta, la psicología y todas estas ciencias a veces humanas interdisciplinarias logran generar un efecto positivo, pero nunca tendrá el poder renovador y transformador como sí lo tiene el poder del Evangelio. Porque el poder del Evangelio no solamente te cambia una conducta o un comportamiento, rompe un hábito, sino que tiene el poder para no solamente permitirte vivir bien en la tierra, sino para permitirte vivir en el cielo. Y esa es la grandeza del Evangelio, porque el Evangelio no se trata simplemente de vivir bien acá, se trata de poder acceder y vivir por la eternidad con nuestro Dios. Entonces, nótese que necesitamos mantenernos conectados con Dios, porque sin Dios nada podemos hacer. Y esto es supremamente importante cuando nosotros queremos vencer la carne, cuando nosotros queremos vencer ciertos hábitos, cuando nosotros queremos romper ciertas cadenas, ciertos grilletes. A veces sentimos de pronto un cepo, ¿cierto?, en la pierna que nos impide movilizarnos. Y lo que hace este primer principio es ayudarnos para poder avanzar en el camino del Señor. Entonces, número 1, ¿cómo vencer la carne? Necesitamos conectarnos con Dios todo el día. Necesitamos, a través de la oración, a través de la palabra, a través de los cánticos, a través de pronto una sección de escuchar música, una alabanza, congregarnos virtualmente, a través de la lectura de la palabra, de ayunar, de orar. Busca buenos amigos que te ayuden a mantener conectado a la presencia del Señor. Y número 2, el segundo principio que quisiera abordar en esta mañana es que es importante que nosotros identifiquemos nuestras debilidades. Mire que Hebreos el capítulo 4, el verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces mire que es muy importante que nosotros realmente logremos identificar cuáles son nuestras debilidades. Dios no nos puede ayudar en nuestras áreas débiles si nosotros no las reconocemos como débiles. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice, es que tenemos un sumo sacerdote, tenemos un Dios que nos puede ayudar en nuestras debilidades, pero en la medida que reconozcamos que son eso, debilidades. Porque hay personas que cuando se miran a un espejo terminan ignorando esas áreas débiles, y creo que es bastante importante cuando uno puede lograr reconocer cuáles son las áreas débiles. ¿Cuánto tiempo te has tomado para pensar cuáles son las áreas más débiles de tu vida? Yo no sé si de pronto lo has hecho, y si no, hoy es un buen momento para decir cuáles son las áreas con las que yo más lucho, cuáles son las áreas en las que tengo más fricción, cuáles son las áreas con las que siento que estoy batallando más. ¿Cuáles son esas áreas? Esas áreas, tómale una fotografía y ponlo ahí en la sala de tu corazón, y manténla presente, porque necesitamos identificar muy bien cuáles son nuestras debilidades. Si nosotros no logramos identificar nuestras debilidades, es imposible que Dios entre a obrar en ellas. Necesitamos delimitarlas, necesitamos definirlas, necesitamos ponerle un cerco para que Dios pueda obrar de una manera poderosa. Recuerde que inclusive en Mateo el capítulo 14, desde el verso 22 al 33, hay una historia muy conocida por los lectores de la palabra del Señor, y es cuando Pedro empieza a hundirse, ¿cierto?
Recuerden que la escena está Pedro, los discípulos en la barca, Jesús viene y él le dice, manda a que yo camine. Y él termina caminando, pero llega un momento en que Pedro empieza a hundirse. Y me llama la atención que en Mateo el capítulo 14, el verso 22, usa esta expresión. Dice, comenzando a hundirse. No que estaba con el agua en el cuello, dice, comenzando a hundirse. Dice, ahí él exclamó, sálvame que perezco. Y es porque nosotros tenemos que lograr identificar cuando comenzamos a ver ciertas áreas que nos están llevando a hundirnos en medio de nuestra vida, en medio de nuestra vida espiritual. Tenemos que ser lo suficientemente hábiles y decirle al Señor que nos dé ese discernimiento para que en esos momentos cuando comenzamos a hundirnos, Dios nos dé luz para poder identificar cuáles son esas áreas débiles en la vida. A veces las áreas débiles a veces tienen que ver mucho con el carácter, a veces tienen que ver mucho con hábitos, a veces tienen que ver mucho con costumbres, a veces tienen que ver mucho que ver con tus amigos, a veces tiene que ver mucho que ver con quién hablas. Hay alguna persona o algunas cosas que terminan convirtiéndose en áreas débiles de tu vida. Y necesitamos en esta mañana identificarlas para poder vencerlas. Tú no puedes vencer algo que no reconoces que es débil. Tú no puedes enfrentar algo que no estás reconociendo que te está haciendo daño. Por eso es supremamente importante en este segundo principio de cómo vencer la carne, cómo romper esos malos hábitos, en reconocer que son malos hábitos, que son debilidades. Y es por eso que necesitamos entender que cuando reconocemos, cuando logramos identificar y tú dices, esta es mi área débil, yo sé que en esto es lo que más lucho, necesitamos orar a Dios para que el Señor nos ayude a trabajar en esas áreas débiles. El tercer principio de cómo vencer la carne es que no tengamos espacio a solas con tu debilidad. No tengas espacios a solas con tu carne. No tengas espacios a solas con tus hábitos, porque eso podría ser uno de los momentos de descenso más vertiginosos, más rápidos en la vida de un cristiano. El tercer principio, entonces, estamos diciendo, no tengas espacio a solas con tu carne. Y para esto quisiera que leyéramos en Génesis el capítulo 39, el verso 11 y 12. Dice la palabra del Señor: aconteció que entró él, hablando de José, un día en casa para hacer su oficio. Y mire esto tan impresionante que dice aquí en Génesis el capítulo 39, verso 11. Dice, y no había nadie de los de la casa allí. Y no había nadie de los de la casa allí. Es decir, estaba a solas. Verso 12. Y ella lo asió, lo agarró por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces José dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ella, cierto, la esposa de Potifar, quería aprovechar ese momento que estaban a solas para hacer su cometido, cierto. Ella quería aprovechar cuando no había nadie. Ella quería aprovechar cuando estaban a solas, porque los momentos cuando estás a solas con tus hábitos, con tus debilidades, con tus áreas, esas áreas grises que a veces, con las que a veces luchas, batallas, con las que sientes que son difíciles de romper, si tiene que ver algo con tu carácter, si tiene que ver algo con de pronto algún comportamiento, si tiene que ver con algo que ves, algo que con quien hablas, esas áreas cuando estás a solas son supremamente importantes porque en ellas o terminas ganando o terminas venciendo, y no deberíamos tener espacio a solas con nuestra debilidad. Nótese que José, cuando él vio que estaban a solas y la mujer trató de agarrarlo de su ropa, lo primero que él hizo fue huir. Él no le empezó a recitar la Biblia,
¿cierto? No le dijo, no, mujer, mira, yo te voy a hablar de... No, eso no son momentos para dialogar, no son momentos para de pronto entablar una conversación racionalizada, son momentos para huir, son momentos para no tener ese espacio a solas con nuestra carne. Yo recuerdo que en algún momento una persona, un creyente, me decía que él tenía muchos problemas con el tema de sus redes sociales, y de alguna manera él me decía que uno de los conflictos más grandes que él tenía en sus redes sociales era especialmente con su cuenta de Instagram, porque él decía que cuando él miraba, pues todo su perfil estaba bien, pero Instagram tenía, aparte de su perfil, tiene una opción como una lupita, que es donde puede ver como varias noticias o varios otros perfiles donde pueden publicar videos, fotos, y ahí son como otra sección de noticias, no de su perfil ni de la gente que él tiene, sino de perfiles, de muchos perfiles, de personas famosas, de personas no conocidas, de videos, de inclusive de publicaciones de personas alrededor de su país. Es decir, hay una amalgama, hay una variedad, un abanico de publicaciones ahí. Y él me decía, yo entro ahí porque ya terminé de leer, ya terminé de ver mi perfil y de los perfiles que yo sigo, y pues entro ahí para mirar de pronto más cosas. Pero me llamaba la atención que yo le decía, bueno, ¿y cuando entras ahí qué ves? Y él decía, bueno, cuando entro ahí entro porque ahí hay cosas graciosas, hay cosas buenas, pero también ahí encuentro cosas que no son como muy apropiadas. Y a veces yo entro ahí y termino viendo y después digo, pero ¿por qué entré a mirar esa publicación o esa imagen o ese video que sé que no es apropiado para mi vida cristiana? Y yo le decía justamente eso, es que con la carne tú no puedes tener ese espacio a solas, porque ella siempre va a terminar venciendo. Uno tiene que hacer lo que hizo José, huir. Y es que si sabes que entrar a esa sección específicamente de tus redes sociales, pues te está generando eso, pues no entres ahí. Así de sencillo. Aprende a huir de las cosas que te empujan hacia abajo, porque eso es lo que nosotros necesitamos identificar. Y él me decía, no, es que hay cosas también buenas, claro, pero es que vas a encontrar cosas buenas, pero es que en esas cosas buenas estás viendo las cosas que te están haciendo daño, y eso se va a convertir como cuando vas a pescar. Cuando vas a pescar y tiras tu caña de pescar, para poder tomar un pescado, agarrar un pescado, tú necesitas un anzuelo, y en el anzuelo le vas a colocar una carnada, para que cuando el pescado de pronto mira, él pueda morderlo. El pescado está viendo la carnada, ¿cierto? No está viendo el anzuelo, él está viendo la carnada, él está viendo lo agradable, él está viendo lo que le puede alimentar, ¿cierto? En su cuerpo, ¿cierto? Pero no está viendo que dentro de esa carnada hay un anzuelo que puede matar su vida. Y así ocurre en esta sección te está ocurriendo. Yo le decía a Simón, así te está ocurriendo en ese momento, porque si tú estás entrando y ves que hay cosas buenas, pero ves que hay otras cosas no tan buenas, pues en algún momento es fácil pasar de este lado de tu dedo a oprimir ahí. Y eso se va a convertir simplemente en una carnada. Estás viendo de pronto como un pescado puede ver el gusano, ¿cierto? Puede ver simplemente la carnada, pero dentro de eso está el anzuelo. Y vas a terminar pereciendo en tu vida cristiana. Porque siempre que entres ahí por tratar de mirar algunas cosas buenas, siempre te vas a encontrar 2, 3 y 4 cosas dañinas que van a afectar tu vida cristiana. Entonces necesitamos nosotros aprender en este momento, a huir de esas cosas que nos hacen daño. No debemos tener espacio a solas. No debemos tener espacio a solas con nuestra carne. Por eso es que el apóstol Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. Y ese es el tercer punto. Y el cuarto punto que quería abordar con ustedes, mis queridos amigos y hermanos, es cuida tu tiempo libre. Cuida tu tiempo libre. Segunda de Samuel, el capítulo 11, el verso 1 al 2, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Por favor, guardemos esto y subrayémoslo en nuestra mente. En el tiempo que salen los reyes a la guerra,
que David, y recuerde que David era el rey, dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero mire lo que dice aquí, pero David se quedó en Jerusalén. Cuando ya nos está diciendo que en ese tiempo todos los reyes salían a la guerra. David tomó una decisión. David tomó la decisión de quedarse en Jerusalén. Verso 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esa mujer era Betsabé. Y esto es bastante importante porque, mire, nótese que nosotros debemos saber no solo administrar nuestro tiempo libre muy bien, sino tener mucho cuidado qué hacemos en nuestro tiempo libre. Porque el balcón de David son todas aquellas actividades que hacemos en nuestros tiempos libres. Cuando terminas tu trabajo, ¿cierto? Cuando terminas tus actividades, tal vez la limpieza de tu casa, cuando terminas de pronto de orar, cuando terminas de leer la Biblia, ¿cierto? Cuando quieres un tiempo libre. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a cuidar muy bien nuestro tiempo libre. El problema no era el balcón. El problema no era que David estuviera en el balcón. Porque desde el balcón se hacían cosas muy especiales en un reino. Desde el balcón se daban anuncios importantes a la nación. Desde el balcón se hacía posesión de los reyes. Desde el balcón se daban grandes anuncios. Desde el balcón se informaban victorias. Desde el balcón se veía al rey. Desde el balcón se daban enseñanzas. O sea, el balcón no era el problema, sino qué se estaba haciendo en el balcón. Y David no aprendió a cuidar sus tiempos libres. David no aprendió a cuidar lo que hacía en el balcón. Y esto es muy importante porque cuando nosotros nos tengamos nuestros tiempos libres, debemos saber qué estamos haciendo en ellos. Muchos en los tiempos libres procuran hacer un deporte, leer un libro, ¿cierto? Iniciar un proyecto como forma para aprovechar esos tiempos libres. A algunos les gusta de pronto ver alguna película, juegos de mesa. Algunos procuran hacer eso en tiempo libre. Y debemos nosotros poner muchísima atención qué hacemos en nuestro tiempo libre. Porque puede ser un espacio, puede ser como un ring donde la carne puede vencerte. Son en los tiempos libres los momentos más vulnerables de un creyente y de la vida cristiana de una persona. Por eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado qué hacemos en nuestros tiempos libres y que nuestros tiempos libres no terminen llevándonos a perder una batalla que en Cristo la tenemos asegurada y victoriosa en el nombre del Señor Jesús. Por eso estos 4 principios para que nosotros podamos vencer la carne son muy importantes y nosotros podemos aplicarlos a nuestra vida. Número 1, entonces, conéctese con Dios. Conéctese con todas aquellas cosas que lo lleven a buscar la presencia de Dios, reconociendo que es Dios el que nos va a ayudar, no los hombres, no las cosas, no las personas, sino Dios es el que te va a ayudar. Número 2, identifique sus debilidades, identifique las cosas que realmente lo empujan hacia abajo. Y número 3, no tenga espacios a solas con su debilidad, no tenga espacio a solas con su carne, porque esa pelea seguramente si usted la enfrenta, la va a perder. Huya, aprenda a huir de esas cosas. Y número 4 y último, cuide su tiempo libre. Amén. Voy a iniciar en este momento, quisiera que hiciéramos una oración para que el Señor nos siga ayudando. Estos 4 principios bíblicos yo sé que serán de una tremenda bendición si usted lo pone por obra para que nuestras vidas cristianas puedan ser victoriosas en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo vencer la carne? 4 principios para vencerlo. Iniciemos esta oración. Señor Jesús, Dios Todopoderoso,
Invocamos tu nombre, mi Dios, en esta tarde, Señor, en esta mañana, pidiendo a favor de algún hermano, alguna persona que tal vez nos está escuchando, Señor. Que seas tú ayudándole, Señor, para que él pueda conectarse con tu presencia, Señor. Para que pueda identificar esas debilidades, para que no tenga espacios a solas con esas cosas que lo empujan hacia abajo. Y para que sepa cuidar muy bien sus tiempos libres, Señor. Permite que estos principios puedan ayudar a un hermano, a una persona que nos está escuchando, a vencer la carne, a vencer los malos hábitos, a vencer las malas costumbres, a vencer las áreas que de pronto grises, que de pronto a veces terminan desdibujando la imagen de un buen cristiano, de un buen creyente, de un buen hijo de Dios, Señor. Te pedimos en este momento, Espíritu Santo, que seas tú ayudando a cada hermano, que seas tú ayudando a cada amigo que está, Señor, batallando en ciertas cosas, para que podamos seguir avanzando en este camino victoriosos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. La paz de Cristo.